Gloria a Dios. ¿Pueden salir los niños? The children can go out. Se puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated. Hermanos, Dios está obrando. God is working. Hay un canto que dice que aunque no lo veamos, There's a song that says, even though we don't see Él it, está obrando. He is working. Aunque no lo sientas, Even though we don't feel Him, Él está He is obrando. working. Él siempre está obrando, hermano. He's always working. Aunque no quieras, Even though you don't Dios want, está obrando. God is working. Somos obra de Dios, amados Our hermanos. work of God, Hechura de Él. Image Para of Him, obras. to work. Él está obrando. He is working. No importa que se haya como una quietud en tu vida. If it's a calmness in your life, Dicen muchos, es cuando más está obrando. it's when He's most working. Porque es en el tiempo de Él y no en el tuyo ni en el mío. Because it's in His time, not No es cuando ours. siento bonito, es cuando nomás está obrando. It's not when I feel good. Yo le it's when He's quisiera working. preguntar a Daniel en el foso de los leones que si sentía bonito, I want to hermano. ask Daniel if he felt good in the A lion's José den. en la cárcel, And Joseph when he was si in sentía prison, bonito. if he felt good. Pero la palabra de Dios dice The word of God que says Dios estaba con ellos. God was with them. Y esa es una promesa que tenemos. And it's a promise that we have. Y aún mucho más hermosa, And hermano. more beautiful. Porque en Cristo Jesús Because in Christ Jesus, dijo el mismo Señor Jesús the Lord Jesus que himself Él said estaría con nosotros that He would be with us todos los días every day hasta el fin. until the end. Aleluya. Hallelujah. Ese es el Dios que servimos, That is the God that we serve. que tiene oídos He has ears. y sí oye, And He does que hear. tiene boca He has a mouth. y sí habla, And hermanos. He speaks. Él está obrando He is working. en nuestra debilidad. In our weaknesses, Él se glorifica He glorifies para que al Himself. final del So día at the end of the day, usted y yo podamos decir, you and I can say, solo fue por la mano de Dios. it was only by the hand of God. Aleluya, Hallelujah. aleluya. El mundo está feo, hermano. The world is ugly. El mundo nos está anunciando algo The world is announcing something. y hemos estado hablando sobre eso. And we've been speaking about it. Que dice que el Señor Jesús viene pronto, hermano, That the Lord Jesus is coming y que soon. la novia le está esperando. And the bride is waiting. Le estás esperando. Are you waiting? La novia de The Jesucristo. bride of Jesus Le estás Christ. esperando. Are you waiting? Le estás esperando enamorada. Are you waiting with Le ferventness? estás esperando con fidelidad. Are you waiting with love and Es lo que hemos faithfulness? estado viendo, That's hermano. what we've been seeing. Que la iglesia que aún espera a su That amado the church that waits for His beloved está enamorada de Dios. is in love with Christ. Que no importa lo que se profetizó para los últimos tiempos. It doesn't matter what they prophesied at the end of the Dice time. que por haberse multiplicado la maldad, When it multiplied the sin, el amor de muchos se enfriaría. their love would grow cold. Pero tú y yo, hermano, But you and I, acordémonos just remember que podemos volver al primer amor. to go back to the first A love. ese amor sobre nuestro Dios That love over our y sobre God nuestro amado. and our beloved. Dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, The Señor Spirit and the church Jesús. says, come, ¿Todavía Jesus. quieres que venga? Do you still want Him to come? ¿Todavía estás esperando a tu Are amado? you still waiting for your Él beloved? prometió que vendría, He amados promised that hermanos. He was going to come. Pero también Él promete que viene por una iglesia libre. But He promises to come for a free La church. semana pasada vimos Last week we saw, que si el Hijo de Dios os libertare, if the Son of Man set us seréis verdaderamente libres. free, we are set free. And Tenemos esa seguridad we have that que en assurance Cristo Jesús that in Christ Jesus hay una verdadera libertad. there's a true liberty. El pecado, Sin, del pecado of the sin, y de la muerte. of sin and death. Esa es la verdadera libertad. That's the true liberty De nosotros mismos también. of ourselves as well. Vimos cómo el Señor We saw how the le Lord, habló, perdón, el apóstol Pablo le habló a Gálatas the Apostle Paul spoke to Galatas, y les dice, and he said, hey, ustedes fueron libres por Jesucristo, hey, you were free by Jesus Christ, pero ahora muchos but now many, estaban queriendo volver a los ritos de la they ley. wanted to go to the rituals of the law. Les dice, ustedes empezaron por la libertad You started by liberty, y por el Espíritu by the Spirit, y están terminando en la and carne. you're ending up in the flesh. Porque ahora se querían, les decían que se circuncidaran Because they wanted to circumcise para que pudieran ser salvos. so they can be saved.
siendo que el Señor nos había librado de eso, that the hermano, Lord had freed us from porque that. la ley no la podíamos cumplir, Law we couldn't fulfill. solo nos mostraba el pecado It only showed y sin, nos condenaba, and it condemned porque la us. paga del pecado es muerte. Because the wages of Pero sin is ahora death. en Cristo Jesús But now in Jesus Christ, hay una verdadera libertad there's a true liberty que viene del Espíritu de that Dios, comes from the Spirit of que nos God hace ser criaturas nuevas. that makes us new creation. Por eso dice, es necesario nacer de nuevo y del Espíritu. That's why it says it's necessary to be La, born again. la of the nueva Spirit. naturaleza que tienes The new birth that you y have, que yo tengo and that I have, fue obra de Dios. it was a work of Y God. ahora podemos And now we experimentar can experience la verdadera libertad. the true liberty. Antes no podía. Before we couldn't. En la conciencia estaba, no hagas mal. And conscious, no, don't do bad. Pero todo mi ser hacía el But mal. all my being did Porque wrong. estaba bajo la ley, Because it was under the law, bajo el pecado under y sin la atadura del pecado. and bondage of Era sin. esclavo del pecado. I was slave Pero to sin. ahora la ley de Jesús, But now the law of Jesus, la ley del Espíritu, the law of the me ha Spirit, hecho libre. has set me free. Aleluya. Porque si el Hijo de Dios os libertare, Because as the Son of Man has set us seréis free, verdaderamente we libres. shall truly be set free. Hoy, hermano, Today, yo quiero ver como también el apóstol Pablo le habla a los que están en Roma. the Apostle Paul speaks to the ones that are Abra in su Rome. Biblia en Romanos 6:17. Open your Bibles to Romans chapter 6, verse 17. ¿Cuántos queremos esa verdadera libertad y la tenemos? How many of us want that true liberty and we have it? Solo está en Cristo, hermano. It's only in Christ. Gloria a Dios. Lo tiene, hermano. You have it. Romanos 6:17. Romans El 6:16. apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Roma. The Apostle Paul speaks to the Roman church. Miren lo que le dice. Look what he says. Pero gracias a Dios. But God be thanked. ¿A quién le damos gracias? Who do we give thanks? En otras palabras, de lo que sigue hablando, el autor es Dios. In other words, who's speaking is the author is Pero God. gracias a Dios But God be thanked que aunque erais esclavos al pecado, that through you were slaves of sin, eras esclavo al pecado, you were slaves of sin, habéis obedecido de corazón yet you obeyed from the heart a aquella forma de doctrina that form of doctrine a la cual fuisteis entregados. to which you were delivered. Solo Dios, hermano, Only God es el que puede liberar al ser humano. can liberate the human La being. palabra de Dios es muy clara The word of God is very clear. y no necesitamos ser muy inteligentes And we don't have to be very intelligent para entender to be able to understand que dentro de that nosotros within ourselves hay una ley. there's a law. Hay una ley, dice Pablo, There is a law that Paul que says queriendo hacer el that bien, trying to do the good, me encuentro haciendo el mal que no quiero. I find myself doing the wrong that I don't Esa want to ley do. que fue That introducida law that was introduced por aquel primer to hombre that first man cuando pecó, when he sinned, cuando entró por él la when desobediencia it entered through him the y el disobedience pecado and the y sin por consecuente la muerte. and consequence death, Eso That- era lo que estábamos todos sujetos that we were all subjected, al pecado. to sin. Éramos esclavos al we pecado were slave to sin porque nos gobernaba el pecado. because it governed us. ¿Cuántos dicen amén? How may we say amen? Eso era lo que éramos. That's what we were. Erais esclavos. You were slave. En Efesios dice que estábamos muertos In Ephesians it says we were dead en nuestros delitos y pecados, in our transgressions and sin. sin Dios Without God y viviendo en el pecado. and living in sin, Estamos muertos delante de Dios. we're dead before God. Estamos muertos, We're hermano. dead, brothers. Y dice que éramos hijos de desobediencia. And it says that we were children of Por disobedience. naturaleza, By el nature, hombre es así. the human being is like that. Justo no hay ninguno. There's not one righteous. Porque por un hombre entró el pecado Because through one man it y luego born pasó sin, a todos. and it passed through all. Nadie es impecable. Nobody's without Todos sin. éramos esclavos. We're all slaves. Pero dice que aquí había una iglesia, But it says that here was a church, Roma, Rome, que había obedecido de corazón, hermano. that obeyed from the heart ¿A qué? Aquella forma de doctrina. that form of doctrine.
Hermanos, la verdadera libertad dice, y conoceréis la verdad, And you will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth shall set La you free. verdad de Jesús The truth of es Christ, la única it's the only que one puede liberar al hombre. that can liberate man. Hay cientos de There's religiones hundreds of que religions te ofrecen that libertad, offers you liberty, pero aquellos que la but the ofrecen ones that offer son it, más esclavos que aún que los que andan ahí caminando, they're more slave to the ones that are there que les walking. ofrecen They offer libertad, liberty, pero son esclavos al pecado, but they're slave to porque sin. solo uno, Because only one, y ese es Jesús, and that is Jesus, quien nos da esa libertad who gives us liberty del pecado. of sin. Hermanos, Brothers, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. our worst enemy is ourselves. Lo que hay dentro de nosotros. What is within us Eso es lo que tiene que cambiar Dios en nosotros. is what God has to change in Y us, solo Él tiene el poder. and only He has the power. Cuando viene el Espíritu de Dios en nosotros, When the Spirit of God comes in us, viene vida nueva. new life comes in. Se inyecta esa vida nueva. It injects that new life. Antes no podíamos dejar de pecar, Before we couldn't not stop sinning, pero ahora el Espíritu de Dios but now the Spirit of God nos ha hecho nacer de nuevo has made us reborn y again, nos da una naturaleza nueva, hermano. and we have a new nature. Que ahora And now, ya no va a ser fácil pecar. now it's not going to be easy to sin. Ahora, Now, esa nueva naturaleza That new nature, nos va a hacer buscar de la voluntad de Dios. it's going to make us look for the will of God. Por eso Él es el que se lleva la gloria y la honra. That's why He takes the honor, Porque the glory. nuestra salvación Our salvation es por gracia, is by grace, no por obras, not by works, para que nadie se gloríe. so nobody can be boastful. Usted no comienza a hacer obras para ganarse la salvación. You don't do works to win Usted salvation. se ganó la salvación por fe You want salvation y by faith. comenzó una obra de cambio en su vida. And you started that process of working your Por life. eso dice, de modo que si alguno está en That's Cristo, why it says if the one who's in Christ, nueva criatura es. you're a new creation. Eso es de Dios. It is of God. Es lo que produce en nosotros. What produces in us. Y es lo que el Espíritu Santo hace. It's what the Spirit of God Por eso does. dice que el que comenzó la buena obra en The one nosotros, who started the perfect work in us, Él la perfeccionará. He will perfect it. Él es el que nos está santificando. He is the one who sanctified Él es el que nos ha justificado delante del the Padre. one who sanctified us. Pero ahora nos está santificando. But now He's sanctified Y ese es us. producto de Dios. And it's product of God. Es el Espíritu de It's Dios the Spirit of que God vive dentro del cristiano. that lives within the Christian. Es el Espíritu de Dios It's the Spirit of que God. vive en los que están en Cristo. It's the one who lives, who's in Christ. Porque una cosa se ha vuelto, hermano, One thing is, it que has, hoy todos se dicen cristianos. everybody says they're El Christians. apóstol Pablo casi nunca usó ese término. The Apostle Paul Él usaba el término los que están en Cristo. hardly used that term Christians. He says the ones who were in Christ. Los que están en Cristo. Who is in Christ? Los que son el cuerpo de Cristo. Who is the body of Christ? Porque ya se nos deterioró el cristiano, hermano. Because it's deteriorate Christianity. Y si no, ahí en el mismo trabajo, que él es cristiano. Ese no es The cristiano. one at work, oh, he's Christian. Ah, Nomás dice he's not que es cristiano, Christian. pero mira cómo He vive. just says that he's a Christian, but look Pero, how he lives. pero el que está en Cristo, But hermano, who is in Christ? nunca se le queda Cristo en la casa ni en la iglesia. Christ doesn't stay at home or at church. Vive en Cristo. He lives in Vive Christ. para He Cristo. lives for Y vive Christ. por Cristo. And he lives for Es Christ. la verdadera libertad, And the hermano, true liberty que es producida por that Dios. is produced by God. Aleluya. Es como una batería muerta, hermano. It's like a dead battery. Los mecánicos, ¿saben? Mechanics. Cuando se muere la batería, usted luego la lleva al Aroson. When the battery dies, you take it to AutoZone. ¿Para qué la lleva? Why do you take it? Para checar si todavía tiene, ¿verdad? To check if it has life. Dice, no, esta ya no sirve, échala. And you said, no, it doesn't. Throw it away. Pero si tiene ahí poquillo, ¿qué hace? But if it has a little bit, Se la cargan, ¿verdad? they recharge it. Le meten esa electricidad ahí, They put that y electricity, esa batería comienza a vivir. and that battery begins to alive and awaken. Hermano, es lo que hizo el Señor en nosotros. And that's what the Lord has done in us. Estábamos muertos, We were dead, sin poder agradar a Dios en nada. without being able to please Pero God in el día anything. que Él nos hablaron del Evangelio, But the day that they spoke to us about the gospel, aunque éramos esclavos even though we were slaves al to sin, pecado,
to sin. Esa palabra que vino, That word that el came, evangelio, the gospel, esa doctrina that doctrine que vino, that came. que por gracia somos salvos. By grace we are Y saved. tú le dijiste, sí, creo, Señor. And you say, yes, I believe, Lord. Ese día el Espíritu de Dios vino a darnos vida, That day the hermano. Spirit of God gave us life. Por eso ahora, That's why now, o cuando comenzamos, when we started, ya empezamos a ser we diferentes. started to be different. Y no era porque tú querías, And it's not because you wanted sino por to. lo que el Espíritu de Dios produce en ti y en But mí. it was because of what the Spirit of God did in Pero your life. también el Evangelio de But Jesucristo, also the gospel, la palabra del Dios vivo, the living word of la God, cual es eficaz, that's es effective. viva, It's alive. corta todo lo que hay en el hombre. It penetrates everything that's in human, the man. Amén. Amen. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Es el Señor mismo It's the same Lord quien nos da la verdadera libertad. who gives us a true liberty. Ellos obedecieron de corazón They obeyed from the heart. aquella forma That form de doctrina, of doctrine, el evangelio. the gospel. Dice esa forma, hermano, It says form. y dicen que es como un molde It says that it's like a mold donde el hombre se tiene que moldear a la palabra, that the man has to form to the word, no la palabra a nosotros. not the word to us. Nosotros nos tenemos que moldear a la palabra. We have to mold ourselves to the word. Esa forma de doctrina, That form of la doctrine, palabra de Dios the word of God, nos tiene que formar, has to form us. nos tiene que hacer como a la imagen de quién, It has to create us in the image of a la who? imagen de Of quién, who? de quién, de Cristo. Christ. Por eso, ¿en quién estamos? And who we are? En Cristo. In Christ. Para que se vea Cristo. So Christ La is verdadera libertad the true liberty. la da Cristo, He gives Christ. pero se ve Cristo en nosotros. But Christ reflects it. Eso es lo que está diciendo. That's what he's saying. Obedecieron de corazón. They obeyed from the heart. ¿Se acuerda? Do you remember? Cuando vino esa palabra que te quebrantó, When that word came and it broke you. que deshizo todo argumento que tenías. It tore down every argument that you had. Y que y muchos empezamos a llorar, pero ¿qué está pasando? And many began to cry, what's happening? Es esa palabra poderosa It's that powerful que word estaba quebrando a un pecador. that was breaking a Le sinner. estaba quitando el It orgullo was taking away y le pride. estaba haciendo entender And it was making him understand que era un esclavo al that pecado he was slave to sin. y que ahora necesitaba un salvador. And now he needed a savior. Obedecieron de corazón. They obeyed from the La heart. importancia de obedecer de The corazón, importance of obeying from the heart. porque de ahí viene el cambio de naturaleza. Because that's where the change, Es lo que Cristo hace. that's what Christ does. Servimos a Dios We serve God por lo que Él es y por lo que hizo en nosotros. for who he is and what he's done in us. Estos hermanitos These brothers, se entregaron sin doblez, they gave themselves total surrender, se entregaron completos. a complete surrender. Les dieron la palabra, They gave him the word, la cual predicaban los apóstoles which the apostles y preached, la que tenemos que and predicar, that we have to preach. que era Jesucristo, That it was Jesus que Christ, había muerto por nuestros that pecados he died for our y que sins, la salvación solo venía a través de Jesús and only salvation came through Jesus, y era por gracia. and it was by Y grace. usted y yo le teníamos que dar el corazón And you and I have to give him our heart, pidiéndole perdón por nuestros pecados asking him forgiveness for our y ellos sins. lo recibieron con todo su corazón. And they received it with all their heart. No se quedaron con la parte. And they didn't stay halfway. Hermanos, muchas de las veces, Many of the times, mucha brothers, gente cuando se va a bautizar nos pregunta, many people when they're about to get baptized, they ask us, pero entonces, ¿qué tenemos que dejar de hacer? but what do we have to stop doing? Ya no tengo que hacer eso, I don't have to do that. pero ¿a poco tengo que dejar de hacer eso? Or I have to No, stop no, doing that. ellos no, hermano. No, them no. Estos escucharon la palabra They heard the word. y le dijeron, como venga su palabra, How Señor, your word comes, la voy a Lord. obedecer de I'm going to corazón, obey with all porque my esa heart. palabra es poderosa Because that word is powerful. y es esperanza. And it's hope. No la acomodaron a su corazón They didn't fit it to their como heart ellos querían. like they wanted to. Ellos se acomodaron a la palabra de Dios, hermano. They formed to the word of God. Esa es la verdadera libertad. That's a true liberty. Cuando nos acomodamos a la palabra de Dios, When we hermano. fit ourselves to the word, No a los deseos personales. not my own desires. La palabra de Dios es la que nos moldea. The word of God forms us. Esta molds iglesia us. se entregó completa, hermano. This church gave complete Sí, surrender. dicen
que se necesita todo, hermano. It says he needs all, Especialmente delante de un Dios que lo conoce todo. especially before God who knows it all. Él sabe exactamente cuándo le da a uno todo el corazón. He knows exactly when we give all our Y heart, necesitamos dárselo todo. and we need to give it all. Dan la historia de que, o una analogía de que un bote con un solo remo, An analogy that gives a can, no, No. un remo. a canoe. No, pero el remo, ¿cómo se dice? Oh, the stick, The paddle. paddle. Un bote con un solo remo, ¿qué hace, A hermanos? canoe with a paddle, Just one. just one paddle. Empieza a hacer esto, ¿verdad? It begins to what? Do this, ¿Y right? para dónde llega? And where does it end up? Se emborracha. It gets Se queda en el dizzy. mismo lugar. It stays in the same spot. Está así. It's like this. A la mitad, Halfway, nomás vamos a dar vueltas en el mismo lugar. we're just going to stay in that same place, Dios lo giving quiere todo, turnarounds. God wants it all. Dios quiere completo. God wants it all complete. Aleluya. Hacia el frente. In the front, Puestos los ojos en Jesús, place your eyes el on autor y Jesus, consumador de the nuestra author and fe. consumer of our faith. Completa nuestra fe. Complete our faith. El corazón completo, no a medias. Our heart complete, not No la halfway. mitad en el mundo, ni la mitad en la Not iglesia. halfway in the world. Él and lo half in quiere the church. todo. He wants Y it allí all. está la verdadera libertad. And that's the true liberty. Amén. ¿Usted se imagina un ave con una sola ala? Can you imagine an airplane with only one wing? Pa'l caldo. No. Soup. It don't make sense. En español sí makes sense. ¿A dónde llega, hermano? Where does it end up? Con la mitad nada más. Only half. Hermano, estamos en tiempos donde tenemos que entregar todo el corazón. We're in times that we need to give all our heart. Completito. Total surrender. Completo. Complete. Es necesario. It is necessary. Para eso tenemos que entender el corazón del ser humano. That's why we have to understand the human being. Usted dice que se conoce You say you know yourself, y yo digo que me conozco, and I say I know myself. pero cuando vienen tiempos en la vida But when times come in life, nos hemos desconocido, ¿verdad? we have not known ourselves. ¿Sabe por qué? Why? You know why? Mire lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Jeremiah chapter 17, 9. Engañoso es el corazón, más The que heart todas las cosas, is deceiving above all things y perverso. and despitefully wicked. ¿Quién lo conocerá? Who can know it? Hace la pregunta. It asks the question. ¿Quién lo conocerá? Who will know it? El corazón es engañoso. It's deceitful, the heart. A veces Dios nos habla que vengamos completos a Él y nomás le damos un tercio. God calls us to give Him all our heart, and we just give a third. Si me beneficia, sí lo hago. If it benefits me, yes, I'll do it. Si no, no te sirvo. If not, I won't serve you. Porque el corazón nos engaña Because our heart is y deceitful, lo damos nomás a medias. and we only give halves. El corazón es perverso, hermano. The heart is wicked. Tenemos que entender esa We have to understand realidad. that reality. Que para poder ser verdaderamente To libres, be truly set free, Cristo ya nos hizo libres, Christ has set us free. pero dice obedecer de corazón al Evangelio. But to obey the gospel, Completos, hermano. complete. ¿Quién lo conocerá? Who can know it? El Señor Dios responde y dice, I, the Lord, yo Jehová, I, the Lord, que escudriño la mente search the heart y pruebo el corazón. and test the mind. Él sí conoce el corazón. He does know the heart. Él conoce tu corazón He knows your heart. y Él quiere todo tu corazón. And he wants all your Él heart. dice que lo sirvamos con todo nuestro And corazón, it says to serve Him with con all toda our nuestra heart, mente, with all our con mind, todo nuestro with ser. all our soul. Él no va a las medias. He doesn't go half. Él lo quiere todo o He nada. wants it all or nothing. ¿Qué quieres tú, hermano? What do you ¿Qué want? quiero yo? What do I want? Servir a Dios con todo o a To medias. serve with all or halves. Aleluya. Hallelujah. Hermanos, Dios quiere todo el corazón. God wants all the Que esté heart. todo el corazón en su palabra. That it be in His word. En quien es Dios. And who is God? En su voluntad. And His will. Por eso peleamos más con el corazón que con el mismo diablo, hermano. That's why we fight more with the heart than with the same devil. Con nuestra carne más que con el enemigo. With our same flesh than with the enemy. Él quiere completo nuestras vidas. He wants completely our lives. Él quiere que no reservemos nada para nosotros. He doesn't want us to reserve things for Porque ourselves. solamente estaremos completos en Cristo. Because we are only complete in Christ.
En Él estamos completos. We are complete in Him. Aleluya. Yo me atrevo a decir que I dare say cualquiera de nosotros, that any of us, imagínese que yo viniera con Jesse que le digo, te amo. that I come with Jessica and say, I love you, Pero ¿sabes qué? but you know what? También amo a alguien más. But I also A love otra somebody mujer. else. Another woman. Un cachetadón, ¿verdad? A slap, right? ¿Eh? 2. 2. ¿Y por qué se lo hacemos al Señor? And why do we do it to the Lord? Cantamos, te amo Dios. We sing, I love you, Lord. Tu amor nunca me falla. Your love has never failed me. Te amo Dios. I love you, God. Pero luego el mundo nos coquetea un poquito But the world flirts with us a little bit. y el mundo también lo amamos. And also the world we love. Yo a Jessica la Me- puedo engañar, I can deceive Jessica, pero a Dios no. but to God I can't. A Dios no, hermano. I can't. Él To sabe God. exactamente la actitud de tu corazón. He knows exactly the attitude of your Él sabe heart. exactamente por qué estás buscándolo. He knows exactly why you're looking for Y Him. Él quiere un corazón puro y verdadero. And He wants a pure heart. Y solamente se obtiene And it only obtains con lo que ha hecho Dios en la cruz del Jesús en la cruz del Calvario. what Jesus Christ did in the cross of Él nos ha Calvary. purificado y nos ha limpiado. He has purified us and Él cleansed nos ha dado us. una naturaleza nueva He gave us a new being para poder darle todo nuestro corazón. to be able to give ¿Cuántos Him all His heart. le dan our gloria a hearts. Dios al Señor? How many give Him glory to God? Que no nos pase como Mateo 15:8 dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. That it not be like in Matthew 15:19 that we honor Him, but our hearts are Yo sé far que from esto Him. es algo bien personal, hermano. I know this is very Y personal. tenemos que hacerlo cada uno de nosotros personal. And we have to do each and every one of us Que no nos personal. encontremos cantando gloria a Dios y esto, That we do not find ourselves just singing diciendo, glory oh to Dios God. es grande y Oh, poderoso, God is big and mighty, pero nuestro corazón está lejos de Él. but our hearts are far from Him. Creo que necesitamos los tiempos, hermanos, I think we need the time de volver a nuestro primer to go amor, back to our first de love, volver a la comunión con to Dios, go back to that communion de with God, poder volver a esa entrega total con Dios. to go back to that total surrender to God. Que cuando obedecíamos de verdad el evangelio de completo, hermano, That when we truly surrender then and obey the gospel, eso es lo que Dios quiere. that is what God wants. Está bien que podamos ser los más grandes predicadores o lo que tú quieras, Oh, it's good that, you know, the greatest preachers pero el and whatever, Señor vino, mi amado hermano, but the Lord came para conquistar el corazón del to hombre, conquer the heart of man, para limpiar el corazón del hombre, cleanse the man, el cual es perverso. which is perverse. Démosle completamente el corazón. So let's completely give Him our Ahí hearts. está la verdadera libertad, That's hermano. the true liberty. Pero ¿por qué es importante, hermano? But why is it important Obedecer de todo to corazón. obey with all the heart? Porque mire, mi amado, el corazón cuando está a medias, Because when the heart is half, cuando no está Dios ahí, when God is not there, dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Sabe? Ya vio la necesidad de darle el corazón a Dios. did you see the necessity to give the heart to God? Porque nosotros no podemos. Because we can't. Por naturaleza estamos muertos, hermanos. By nature, we Por are dead. naturaleza somos malvados del corazón. We're evil. Aleluya. Solo tiene que venir Dios a intervenir Only God can come and para intervene cambiar este corazón. to change this heart. Aleluya. Es por eso que Él dice, That's why He says, dame, hijo mío, tu corazón. son, give me your heart. Dámelo. Give me it. Obedece de corazón. Obey with heart. Y miren tus ojos por mis caminos. El Señor desea que le demos todo el corazón, hermano. The Lord desires that we give Him all our hearts. Que no le sirvamos a medias. That we don't serve Him halfway. La iglesia que estaba en Roma The church that was in Rome, es honrada de parte de Pablo. it's honored in Paul. Porque le dice, hey,
Ustedes obedecieron de corazón. He says, hey, you obeyed with your heart. Cuando uno obedece de corazón se va a ver, hermano. When we obey with our heart, it's going to see. Porque por el fruto os conoceréis. Because by the fruits you will know. Tú te vas a dar cuenta, You're going to find out tanto tú como alguien más, so much yourself as si le somebody das de else. corazón tu vida al Señor. If you give your heart to the Lord. Hermano, or y not. cuando uno lo hace así, And when you do it that way, uno no batalla en el sentido por servir a Dios. in a sense, you don't struggle to serve God. Que aunque vengan pruebas, dificultades, Even trials and tribulations may no come. te va a mover eso, It won't move you. porque tu corazón lo tiene guardado Dios. Because God has your heart. Está kept. descansando en Dios. It's rested in God. Amén. Amen. Pero si no, But if not, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? oh, why is this happening to me? Mejor vivía mejor en Egipto. I live better in Egypt. No le habían dado bien el corazón, They hermano. didn't give good, complete El their corazón hearts. a usted se lo da de todo el corazón al Señor. You give them all your heart Sin to God, doblez, sin reservas. without reserves. Completo el corazón. Complete the heart. Todo lo que tú eres completo. Everything that you are. David le dijo a su hijo, David told his son, sírvele a Dios serve God con corazón perfecto. with a perfect heart. Esa palabra quiere decir completo, It means with complete, sin doblez. without fluctuating. Tristemente vemos la vida de Salomón Sadly, we see the life of y Solomon. no le hizo caso a su papá, And he didn't obey his porque father. dice que su corazón Because it says that his se fue heart, tras las mujeres it was after y women tras los dioses de esas mujeres. and the gods of those women. Sí, por el corazón engañoso y perverso, hermano. Because of the deceitful heart Sí, of the hay que person. servir al Señor de corazón, hermano. You can serve the Lord with Allí all va a estar la clave That is the key. y la seguridad de nuestras vidas en Dios. And the assurance of God in Un in our corazón lives. completo en Dios, hermano. A heart that's complete in Protegido God. por Dios, Protected by God. guardado por Dios. Kept by God. Nadie lo va a mover. Nobody's going to move it. Una vida verdaderamente libre va a estar en Dios, hermano. A true life that's set free is Y ya gonna no live in vamos a God. andar queriendo hacer otras cosas, And we're not going to want to do other things, sino servir a Dios but serve God por amor for love. y porque solamente Él And because only He nos ha hecho libres. set us free. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many give Him glory to God for that? Dele gloria, dele gloria, Give Him dele glory and gloria. glory. Hermanos, la verdadera libertad True liberty es el nacimiento nuevo, ¿verdad? is a new birth, La nueva naturaleza. new nature, Y creation. ya voy terminando. Ahí en el mismo capítulo 6, 11 y 12 dice, así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muertos al pecado, Dead to sin, pero vivos para Dios. but alive in God, Y luego ahí dice, en Cristo Jesús. in Christ Jesus. En aquel Redentor maravilloso, That Redeemer que no le importó el ser igual a Dios, that didn't to be equal to God, como cosa que aferrarse, to something to hang on, sino que se despojó a sí mismo but He got rid of Himself y tomó forma de siervo. and He took Himself the form of servant ¿Sí? ¿Para qué? Para ir a pagar ese precio to go pay that price que usted y yo merecíamos, that you and I deserve, que era la muerte. and it was death. Pero solo en Cristo Jesús. But only in Christ Jesus. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus consuficiencias. Hermanos, la verdadera libertad The true liberty, nos trae libres de todas estas pasiones, hermano. it brings us freedom to all these passions. No es que tal vez no las vaya a sentir, Maybe it's not that I'm not going to feel them, pero ya no las va a hacer, but you're no longer going to do them. porque eres guardado por el poder de Dios. But it's because you're kept by the power of God, Y vas a caminar en la libertad, hermano. and you're going to walk under liberty. Porque solamente en Cristo Jesús está esa verdadera libertad. Because only in Jesus Christ there is Tenemos a true que liberty. permanecer en la palabra, hermano. We have to persevere in the Word. Esta gente lo recibió, These people, they received it, el Evangelio, the gospel, y obedeció de todo and corazón. they obeyed with all their heart. Pero también la palabra de Dios nos dice But also the Word of God que tells tenemos us que permanecer en la palabra that we got to persevere in the para Word poder estar en la verdadera libertad. to be able to be in the Juan true liberty. 31 al 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos,
Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente la palabra de Dios Only the word of God es la que puede hacer libre al hombre. is the one who can set free the man. No importa, hermano, It doesn't matter cuánto tiempo tengamos viniendo a una iglesia cristiana donde se predique la palabra. how much time we have coming to church where they preach the word of God. Dicen unos pastores, no importa que tenga 30 años de ser miembro de una iglesia, Some pastors say that it doesn't matter if they're 30 years congregating, miembro de una iglesia. members in a church. Si esta libertad no te ha hecho libre, If this liberty si, hasn't made you free, si no has recibido esta libertad, if you dice, haven't received this liberty, de nada te va a servir esa membresía. no, it's not worth that Porque membership. aquí lo que queremos ser es ser miembros del cuerpo de Cristo, Because we hermano. want to be members of the body of Christ Aleluya. Y poder estar en Cristo, and be able to be in Christ, donde está la verdadera libertad. where is the true freedom. Hermano, póngase de pie. Please stand Y vamos a darle gracias. and let's give him thanks. Si usted quiere darle gracias a Dios por su libertad, pase. Vamos a orar.